Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal todo? Hace poco que nos hemos visto, pero ya estamos con la siguiente sesión de diciembre. Día 19, viernes 19 de diciembre, después del incinerador de cadáveres y de todo lo que dio de sí esta película, o lo que intenté que diera de sí esta película. Es curioso porque este vídeo lo estoy haciendo justo antes de saber lo que va a dar de sí esa clase, con lo cual confío en que todo sea algo bueno y que saquemos cosas en claro de una película que, sobre todo, este ciclo de diciembre está modulado en torno a dos películas muy desconocidas de un país cuyo cine ya de por sí es desconocido. Conocemos a Milos Forman casi como buque insignia del cine checo, pero es que tampoco es, o checoslovaco, mejor dicho, porque en aquella época era Checoslovaquia, pero es verdad que no nos han llegado estas películas y sobre todo lo que yo he intentado a través de tanto del incinerador de cadáveres como de la película que nos toca hoy, Viaje a la prehistoria, es acercaros a dos maneras distintas de hacer cine que se estaban dando de manera casi contemporánea en un país tan convulso como es la República Checa o Checoslovaquia, en el caso que nos ocupa. Claro, con el incinerador de cadáveres hemos descendido hasta uno de los puntos más oscuros de la razón moderna, y hoy el ciclo lo que nos lleva es a un lugar completamente distinto. Es un viaje hacia atrás. Decía en el vídeo introductorio del incinerador de cadáveres que íbamos a ver un poco la historia de la humanidad desde los albores, no ya desde los albores también, desde la prehistoria, sino desde los albores de la mirada infantil, de cuando la mirada está menos contaminada y digamos que toda la maldad y todo lo que el ser humano es capaz de hacer, de alguna manera queda de manifiesto una vez que pasa el tiempo, uno se va contaminando y todos somos esponjas y vivimos de aquello que vemos, pues evidentemente todo eso nos contamina y todo eso nos lleva, pues, a ser las personas que a veces no nos gustaría ser. Por tanto, este viaje hacia atrás no solamente es un viaje hacia atrás en el tiempo de ser menos adultos, en el tiempo de ser niños y en el tiempo físico o el tiempo cronológico, mejor dicho, de la prehistoria, sino que nos vamos hacia también un viaje al sentido, es un viaje también entendido como en el sentido moral del viaje, ¿no? De la historia. Y esta película que hoy os traigo, que es absolutamente desconocida. O sea, este ciclo, bueno, este año lo que me estoy intentando esforzar es en sacar un poco de petróleo a toda la historia del cine e intentar darle una vuelta de tuerca más y que veamos cosas que no veríamos de por sí en ningún sitio, ni siquiera prácticamente en Filmoteca. Creo que han puesto en Cineteca, han puesto, pues no sé si precisamente El incinerador de cadáveres o El otro señor Crane. Una de las dos películas que hemos visto este año justo la han programado en Cineteca. Pero es muy complicado que estas películas se puedan ver porque no son atractivas, no sé en qué punto nos hemos quedado, ni en qué momento el arte y ensayo este que llamaban despectivamente de repente ha cambiado tanto que ya no es ni arte ni ensayo, ya no sé para qué se usa. Pero bueno, esa es mi voluntad este año, que es la de ver cosas que nos hagan pensar y también descubrir esas películas que no están tan al alcance siempre y que nos debemos por lo menos, no sé si un buen recuerdo porque sean buenas, sino un recuerdo de haberlas visto, de haberlas sentido, de haberlas incluso padecido o de haber disfrutado con ellas también. Y, y digamos que hoy es una de esas pequeñas joyas que os traigo porque es una película que no solamente es una peli de aventuras al uso, tampoco es un ejercicio de fantasía infantil, no es nada, es una película profunda en la que vamos a intentar analizar o buscar el origen de nuestra relación con el mundo, con la técnica y con el conocimiento. Una película que podemos decir que es casi divulgativa, pero la vamos a tamizar desde un punto de vista que nos haga cruzar la razón humana con Julio Verne. Entonces, en ese cóctel vamos a intentar que el viaje a la prehistoria que os propongo tenga sentido. Si en la peli anterior, en el incinerador de cadáveres, veíamos cómo la razón, o hasta dónde la razón puede llegar cuando se convierte en instrumento de exterminio, hoy nos vamos a ir hacia un tiempo anterior a la ideología, anterior a los estados, a las fronteras, incluso anterior a la historia escrita. Nos vamos hasta la infancia de la humanidad. Y ese gesto, después del horror, no es nada inocente, va a estar muy cargado de significado. La película está dirigida, bueno, se estrena en 1955 y está dirigida por
Karel Zeman. También con esta película vamos a salirnos un poco, vamos a relajarnos en este final de año, vamos a desencorsetarnos un poco de esta historia del cine que estamos viendo y lo vamos a hacer con una película distinta para hablar de un tipo de cine distinto, que es el cine de, a ver, animación, stop motion. Vamos a intentar quitarnos el marchamo de que la animación es para niños y de que son películas menores, ni de lejos, o sea, ni de broma. Esto ya es una cosa con la que tenemos que empezar ya a desterrar, si es que alguno todavía lo piensa. La animación puede ser un cine igual de adulto que cualquiera de los demás, pero gracias a las cosas de Disney, algunas de ellas han ido dirigidas a un público adulto, pero sin embargo son películas que siempre hemos tenido la tendencia a verlas porque son para niños, o la Cenicienta, el Blancanieves y tal, cuando realmente igual tenemos que darle una vuelta a esa creencia y empezar a pensar que no hay del todo historias tan para niños como nos pensamos. De hecho, yo tengo pesadillas con fantasía, con algunas escenas de fantasía o incluso con algunas escenas de Bambi o Pinocho. Así que ahí lo dejo. Digamos que, volviendo al tema que me desvío, Karel Zeman, que es el director que nos ocupa hoy, es una figura absolutamente singular. O sea, es animación checa, años 50. ¿Dónde narices vamos a encontrar esto? Pues aquí, en este Cineforum. Y lo vamos a hacer sobre todo porque vamos a intentar fijarnos en figuras que están escondidas, figuras que están ya en los márgenes. Y Karel Zeman es una de ellas. Es conocido por su trabajo con efectos especiales que son completamente artesanales y por haber fusionado en los años 50, mucho antes que Ray Harryhausen, que es, digamos, una de las primeras referencias que tenemos en este sentido. Él fusionó, Karel Zeman, imagen real, animación, maquetas e ilustración. Con ello creó mundos imposibles con recursos que son mínimos. Si todo va bien y el tiempo nos lo permite, el próximo viernes 19 veremos un pequeño documentalito de 15 minutitos de duración en el que veremos todo el trabajo, todo el cine de Karel Zeman para que nos hagamos una idea de hasta dónde y cómo de importante es la figura de este director checo. Sin embargo, a ver, evidentemente es un hombre que fue capaz de mezclar un montón de géneros y un montón de técnicas, pero reducir su cine simplemente a esto sería quedarse en la superficie. Todo el cine de Karel Zeman es absolutamente humanista. Es un autor que está plenamente interesado en la relación que se establece entre el ser humano, la naturaleza y la imaginación científica. Si os ponéis a bucear, miráis Film Affinity o cualquier libro de consulta de los enciclopedias o lo que sea y buscamos Karel Zeman, las películas que nos van a salir son todas de un corte bastante cercano a lo que es lo que podría ser a la literatura Julio Verne, ¿no? Esta imaginación con base científica que además se apoya en elementos de la imaginación, incluso del cuento o de la fábula. Viaje a la prehistoria se estrena en 1955, es decir, en plena posguerra europea. Tened en cuenta que la Segunda Guerra Mundial, como consenso, finaliza o se da por finalizada en 1945. El continente está cubierto de ruinas que son físicas y de morales. La fe en el progreso que viene del siglo XIX con la revolución industrial ha sido sacudida de una manera bestial por 2 guerras mundiales, no vamos a decir consecutivas, pero con una diferencia de apenas 20 años. Y sin embargo, en el bloque socialista todavía pervive una cierta esperanza en cómo la ciencia puede ser una herramienta transformadora y positiva para el mundo. Zeman lo que hace es heredar esa mirada optimista, pero la filtra no solamente, no a través de los ojos de los adultos, sino a través de la poesía y del asombro infantil, es decir, del descubrimiento que hacen los niños del mundo, que es un momento bellísimo. Esta película narra el viaje de 4 niños que a bordo de una pequeña embarcación, una pequeña barquita, remontan un río en el que van a ir alcanzando diversas eras geológicas. Empezarán por la Edad de Piedra, seguirán por Paleolítico, Mesozoico, Cretácico, y a lo largo de su trayecto ellos van a observar animales que están extintos, paisajes que son primitivos, formas de vida anteriores al ser humano, pero ellos, fijaos en que no van a intervenir, ellos no dominan, ellos solamente contemplan y aprenden. De hecho, hay un personaje que es maravilloso, que es uno de ellos que se muere por ver un mamut y cuando lo ve, la cara de felicidad que pone es absolutamente media película. Y este aspecto que os contaba es
es fundamental, ¿no? Los protagonistas ni son conquistadores, ni tampoco son científicos que van a catalogar agresivamente todo aquello que ven. Estos niños solamente van a ser testigos. Este viaje, que además es una empresa de imaginación, no es poder, es curiosidad. No se trata de explotar el mundo, sino que se trata de comprenderlo. Perdón, esto convierte Viaje a la prehistoria en una película profundamente distinta a todas aquellas en las que la ciencia aparece como forma de control. Aquí la ciencia, o lo que podríamos entender que es la ciencia en esta película, aparece como asombro, paciencia, observación y respeto. Zeman lo que hace es proponernos una mirada que es utópica y además sobre el conocimiento, aprender sin destruir y saber sin dominar. Formalmente, es decir, desde el punto de vista técnico, la película es una obra pionera. Zeman va a combinar actores reales con animación en stop motion. Que todo esto no os preocupéis, porque ya lo veremos con ejemplos prácticos en la clase del día 19. Él combina stop motion, combina dibujos, combina maquetas y combina paisajes reconstruidos con actores reales. Todo eso en los mismos fotogramas. Ya os podéis hacer una idea de lo que puede estar costando esto desde el punto de vista físico, no ya desde el punto de vista económico, porque ahí sí que es verdad que Zeman siempre trabajó con medios bastante precarios. Lo que tenía era mucha imaginación y muchísimo talento. Lo que vamos a ver, ya os digo, es una película en la que tenéis, por favor, que poneros en la mente de la gente, de los niños, de los jóvenes de los años 50. Poneros en la piel de este niño de 1955 que va al cine con sus padres en una República Checa completamente destrozada y lo que va pues, en Praga o en alguna de las ciudades de los alrededores, que es donde más cines podrían existir, y de repente se encuentra con esta película en la que unos niños como él de repente cogen un cuaderno y tienen la maravillosa idea de ir a buscar qué es la prehistoria y a vivir todos esos momentos mágicos. Por eso os digo que todos los animales que veamos, todas las criaturas que van a ir apareciendo en la película, entenderlas como lo que son, prodigios de aquella época. Era muy difícil hacer algo parecido. En Estados Unidos ya estaba la maquinaria Walt Disney. Creo que Blancanieves, si no me falla la memoria, es del 37, pero Estados Unidos juega en otra liga. Ahí hay muchísimo dinero y ya se encargaron ellos de tumbar las cinematografías de todo el mundo a base de meter en las pantallas todas las películas, hacer más gorda la cuota de pantalla frente a las películas nacionales. Por eso tantas leyes del cine a lo largo de Europa han intentado proteger la producción nacional. Aquí nos quitamos la historia de los americanos, nos quitamos el rollo de Walt Disney y nos metemos en alguien que con un pincel, un lápiz y su equipo fueron recreando esos bichos voladores, pájaros, mamuts, dodos, lo que se nos pueda ocurrir, porque son prodigios artesanales. Hay que ir dibujando esos animales. Y eso es una obra prácticamente de valor incalculable desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de la calidad cinematográfica. La película vamos a ver una versión restaurada, que es la que tiene Filmin, que lo que ha hecho ha sido renovar los colores y verternos toda la magia visual de la película. Entonces, cuando veamos esta película, lo que vamos a ver, aparte de todo esto que os estoy contando, hay algo que es esencial en lo que tenéis que fijar, que es la ilusión del movimiento del tiempo. Nosotros no estamos viajando por el espacio, estamos viajando por millones de años de historia natural, y el cine aquí es una máquina del tiempo. Es una película que es magia pura. Y aunque no tiene un ritmo endiablado, aunque no tiene grandes escenas y grandes momentos, la magia es que nosotros estamos viendo en esa barquita con esos 4 niños. Este detalle de la máquina del tiempo no es menor en nuestro ciclo. El cine es un dispositivo de memoria. En el incinerador de cadáveres la memoria era traumática, era histórica y era dolorosa. Aquí la memoria es cosmológica. Recordamos algo que no hemos vivido como individuos, pero que nos ha forjado como especie. Ver, por tanto, el origen del mundo, simbólicamente, es ver nuestro propio origen. Y esta es la premisa de Karel Zeman. Después del exterminio que administra Jura Hertz en el incinerador de cadáveres, este viaje lo que va a adquirir es un nuevo peso. Ya no podemos mirar a los dinosaurios, al fuego primitivo, a los primeros seres humanos con la misma inocencia que tendría un espectador que no hubiera pasado por aquella experiencia previa. Es decir,
por haber visto el incinerador de cadáveres. Cuando diseñé este ciclo, tenía la duda, y la he tenido hasta hace una semana, de cuál poner primero. Si empezar por el principio y terminar por el final, es decir, cuando el ser humano tuvo algo de conciencia sobre sí mismo y cuando la perdió, o, sin embargo, lo que hemos hecho, que es empezar por el horror para intentar llegar hasta un punto en el que en algún momento nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que una especie capaz de observar el mundo con esta curiosidad que tienen los niños termine construyendo máquinas de muerte tan perfectas? La grandeza de Viaje a la Prehistoria, que es la película que nos toca esta semana, no está solo en su imaginación visual, sino en la profunda confianza que tiene el director en el ser humano como aprendiz del mundo. La película transmite la idea de que el conocimiento, en su raíz, es humildad. Sabemos por qué ignoramos, avanzamos porque no poseemos. Y esto es muy importante. Karel Zeman firma la naturaleza como un espacio vivo, un espacio dinámico, un espacio peligroso, pero nunca como un espacio que deba ser sometido. El ser humano no está en la cima de la creación, está dentro de ella, que es un concepto también al que filosóficamente podemos volver y seguramente trataremos el próximo viernes. El ser humano es una criatura más en un proceso que es interminable de transformación. Frente a la modernidad que clasifica, ordena y extermina, Zeman propone una modernidad que contempla, observa y se maravilla ante lo que ve. Entonces, desde el punto de vista en el que estamos ahora mismo, Viaje a la Prehistoria funciona como ese contrapeso, ese contraplano, contraplano moral perfecto al incinerador de cadáveres. Allí veíamos la semana pasada al ser humano como administrador de la muerte, aquí lo vemos como un espectador del nacimiento de la vida, y esto es algo que me parece precioso, porque donde allí, la semana pasada, la razón servía al exterminio y aquí la imaginación sirve al conocimiento. Y hay un elemento que pivota por las dos películas, que es curioso porque es verdad, que es un elemento que nos ha hecho poderosos, que es el fuego. En Jura Hertz, en el incinerador de cadáveres, el fuego era la destrucción industrial, que aquí aparece como energía que es primitiva, que es volcánica, que es natural, que todavía no es máquina y que ni siquiera es un procedimiento, es la fuerza salvaje del mundo. Y esto es lo que la modernidad ha domesticado para matar. Pero que en Karel Zeman, en Viaje a la Prehistoria, aún permanece en la naturaleza, es parte de esa naturaleza y el ser humano todavía no tiene control sobre ella. Hemos comenzado, por tanto, el ciclo por el final, por el desastre moral de la civilización. Y hoy, esta semana, en cuanto veáis este vídeo, estamos retrocediendo al origen. Y es un desplazamiento que no nos va a reconciliar con el progreso, sino que nos va a proponer más preguntas sobre él. Por tanto, el viaje que vamos a hacer no es de tranquilidad, no vamos a ir a reposarnos a la prehistoria mientras vemos tal, sino que nos vamos a hacer preguntas. Y nos recuerda este viaje que no deja de ser inquietante este mes de diciembre, en el Cineforum, digo, nos recuerda que nada de lo que hemos visto en la película Jura Hertz, en el incinerador de cadáveres, estaba inscrito de forma inevitable en el origen, sino que hubo otros caminos posibles. Pensad en todas estas ideas porque las vamos a tratar en la próxima reunión y va a ser muy interesante cómo podemos intentar darle forma a la maldad humana en este punto de vista. Luego otra cosa que me parece interesante, y voy intentando acelerar ya, es que la película está protagonizada por niños. Esto pues casual, ¿no? La infancia no es una edad biológica, es una metáfora de una relación con el mundo que todavía no está atravesada por la lógica del dominio. Los niños no quieren poseer lo que ven, solo quieren comprenderlo, preguntar, mirar. Y esa actitud en sí misma también es una ética, la ética de la infancia, podríamos decir. Entonces, en este punto, Viaje a la Prehistoria se convierte en una película filosófica prácticamente sin necesidad de palabras, ¿no? Nos propone una forma de estar en el mundo previa al poder, previa a las ideologías, previa a las fronteras, previa a la administración de vida y muerte, y en términos simbólicos eso es un regreso a un tiempo antes de algo que llamamos la culpa histórica. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que, oye, que Zeman no idealiza la naturaleza, ¿no? No nos presenta al ser humano ni como buenos ni como malos, por eso están los niños aquí. Pero la naturaleza, en la prehistoria sobre todo, estaba llena de peligros, ¿no? Hay muerte, hay lucha, hay extinción. El mundo no es un paraíso. Aquí Zeman no nos está llevando a un lugar donde todo era idílico.
Lo que cambia es la relación del ser humano con esa violencia, ¿no? No se organiza sistemáticamente, no se convierte en industria. La naturaleza mata, pero no administra muerte. Y esa diferencia es esencial. Si en el incinerador de cadáveres se mostraba la barbarie organizada, legal, técnica, burocrática, en Viaje a la Prehistoria se nos muestra un mundo violento, pero no es ideológico. Es brutal, pero deja de tener ese componente burocrático. Por tanto, por terminar ya, al terminar la película, la sensación posiblemente no será consuelo, ¿no? Sino será responsabilidad. Saber que el ser humano fue capaz de mirar el mundo de esta manera nos obliga a preguntarnos por qué y en qué momento dejó de hacerlo. Y nos enfrenta a una decisión que es clave. Seguir pensando en la técnica como poder sobre la vida o recuperar esa mirada primigenia que no domina, que no clasifica para eliminar y que no convierte el conocimiento en arma. Hoy, por tanto, en esta semana no viajamos a la prehistoria, no viajamos tan solo a la prehistoria. Hoy viajamos a un tiempo en que la humanidad todavía no se había vuelto contra sí misma. Y ese viaje, después de todo lo que hemos visto, no es una evasión, es una invitación que os hago a pensar, con una profundidad que, bueno, puede resultar incómoda, pueden darnos respuestas que no esperaríamos, pero a pensar sobre todo en una pregunta. ¿Qué hemos hecho con nuestra propia historia? Y es aquí donde yo no digo nada más, dejo que veáis la película y el próximo viernes, día 19, comentamos, hablamos y nos vemos. Disfrutad de Viaje a la Prehistoria, dejaos llevar, poneos eso en la mente de estos niños de 1955 que van a ver esta película y sobre todo fijaos sobre todo en la técnica. Intentad que todos eso sabed cómo están hechos, dónde se dividen los planos, dónde están cortados para que todo encaje. Intentad ir a la parte más técnica, porque una vez que entréis en el mundo de la animación y de la animación bien entendida, os encontraréis con un universo que está lleno de posibilidades. Me callo. No hay nada más que decir en este momento, solo que veáis la película, que la disfrutéis, que os metáis dentro de ella, que os pongáis en la piel de los que la vieron en aquel tiempo y nos vemos prontito. Besos, abrazos y el viernes 19 hablamos.